Nació como Lafayette Ronald Hubbard el 13 de marzo de 1911 en Tilden, Nebraska. Pasó sus años de formación en una ruda y turbulenta población de Helena, Montana, donde montó broncos semidomados a la edad de 3 años y medio. Como su madre era poco común en su época, una mujer profundamente educada, también leía mucho más allá de su edad: filosofía, ciencia y los pilares de la literatura occidental, todo en un esfuerzo por satisfacer una singular y constante curiosidad. Como su padre era un oficial naval de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de viajar cruzando a través de las diversas comunidades de América en los albores del siglo XX. A los 12 años entró en los Boy Scouts, liderando su tropa a la victoria en una competencia regional de exploradores, luego representando a los Scouts ante el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge. Pero fueron sus 21 insignias al mérito lo que más distinguió a L. Ronald Hubbard en esta coyuntura de su vida, pues solo unos días después de su 13º cumpleaños se convirtió en el Scout Águila más joven en la historia americana. Fue otra distinción totalmente distinta, sin embargo, la que le puso en la primera etapa de su vida, en concreto cuando un oficial naval que había estudiado con Sigmund Freud introdujo al joven L. Ronald Hubbard a las teorías del psicoanálisis. Aunque le dejó muchas preguntas sin responder, fue el momento en que su interés perdurable por desentrañar los misterios de la mente humana había nacido. La carrera naval de su padre le proporcionó la siguiente vía de investigación, en particular una asignación al lejano oriente que le permitió a los 16 años visitar Asia. Era una tierra todavía inmersa en misterio y rara vez vista por los occidentales, pero buscando sobre cuestiones muy fundamentales sobre los orígenes del hombre y la fuente primordial de la vida, viajó más de 250.000 de millas a través de la India, China, Japón y Filipinas. En muchas culturas remotas y críptica sabiduría, incluyendo los himnos védicos, en la raíz de las creencias más antiguas de la humanidad. Fue gracias a estos viajes que pudo entrar en las lamacerías budistas prohibidas de las colinas occidentales de China, y ahí fue testigo de maravillas más allá de cualquier explicación científica. Pero después de su regreso a Estados Unidos en 1929, entró a la Universidad George Washington como estudiante de ingeniería. Era un riguroso plan de estudios de metodología científica, las herramientas que necesitaba para examinar el pensamiento con precisión infalible. Aquí también hubo una de las primeras clases pioneras sobre física nuclear, con la que se embarcó en otra senda de investigación. Esta para aislar una fuente de la vida postulada, teóricamente detectable en pequeñas partículas de energía. Sin embargo, la experimentación de laboratorio no ocupaba todos los días de la universidad. A principios de junio de 1932, organizó la primera de varias expediciones a lugares remotos y tierras primitivas. Inicialmente un viaje de 5.000 millas en el Caribe, donde se relacionó con un pueblo precolombino al menos 10 siglos anterior al descubridor. Luego vino a Puerto Rico, donde no solo realizó uno de los primeros estudios mineralógicos de la isla, sino que también estudió otra cultura antigua de las profundidades del interior del país. Luego, llevando su sed de aventura a los cielos, se convirtió en el piloto de vuelo sin motor número 385, anunciado en los periódicos del día como Flash Hubbard por sus acrobacias aéreas, y como sensacional piloto de acrobacias aéreas de vuelo a motor a lo largo de la América rural. Convivió con otro sector de la sociedad. Luego, al acabar la universidad en las profundidades de la Gran Depresión, comenzó su carrera como escritor profesional, convirtiendo sus hazañas reales en relatos de acción para revistas de la época. Relatos de aventura, de intriga, ciencia ficción, fantasías, westerns y hasta el romance ocasional. Como leyenda indiscutible de la ficción pulp americana, L. Ronald Hubbard lo escribió todo. De hecho, con más de 300 novelas y novelas cortas en su haber, su producción era tan prodigiosa que al final escribía relatos con 15 seudónimos y así llenaba revistas enteras con sus obras. También escribió guiones de éxitos de taquilla para Hollywood y dejó una huella indeleble como escritor cuya carrera abarcó 50 años. Igual que las hazañas alimentaban ideas para relatos, así sus relatos financiaron aún más exploración, hasta que estaba cruzando el país con regularidad para vivir aventuras extremas y relacionarse con gente en lugares tan lejanos como tribus nativas en la Franja de Alaska.
En reconocimiento de los descubrimientos en el campo, fue honrado con un lugar en el prestigioso Club de Exploradores al que solo se accede por invitación, y así siguió para capitanear expediciones bajo 3 banderas del club. Pero el punto real de esas aventuras fue el hecho de que se implicó en la vida para comprender la vida. El primer avance sensacional decisivo llegó en 1937, cuando aisló el denominador común entre todos los seres vivos, un principio dinámico de la existencia. Se registró en un manuscrito titulado Excalibur y presentaba las bases para toda la investigación futura en la mente y la fuente de la vida. Pero entonces llegó una interrupción para esa investigación, la Segunda Guerra Mundial. Como había logrado una licencia de navegante para capitanear cualquier embarcación en cualquier océano, recibió numerosas recomendaciones por cometidos como oficial naval. En particular, se le describía como discreto, leal, honesto y sin par en el arte de conseguir que se hagan las cosas. Así fue, el teniente L. Ronald Hubbard estuvo al mando de buques de guerra en el Atlántico y el Pacífico. Fue altamente condecorado por sus servicios bajo fuego enemigo y terminó su servicio en un hospital militar donde recibió tratamiento por heridas sufridas en combate. Pero es también donde se embarcó en su camino final de descubrimiento. Trabajando con militares lesionados que no se habían recuperado a pesar de cuidados médicos intensivos, empezó a emplear todo lo que había aprendido a través de las décadas anteriores. Los principios espirituales de Oriente, así como metodologías científicas de Occidente, lo que entonces descubrió como los factores mentales que inhibían la recuperación e impedían que los medicamentos surtieran efecto. Y cuando esas barreras mentales fueron abordadas, la medicación empezó a funcionar y los pacientes recuperaron la salud. Luego continuó refinando procedimientos con gente de todos los ámbitos, actores y escritores de la comunidad cinematográfica de Hollywood, pandilleros a quienes trató como agente especial de la policía de Los Ángeles, incluso con pacientes afectados en una institución de Georgia. Y así fue, habiendo desarrollado una tecnología funcional de la mente, escribió un texto definitivo sobre el tema. Una obra que detallaba toda la teoría subyacente, descubrimientos y técnicas. Ese libro era Dianetics, la ciencia moderna de la salud mental, publicado el 9 de mayo de 1950. Desencadenó el entusiasmo popular, llegando a la lista de bestsellers del New York Times y se mantuvo ahí 100 semanas consecutivas. Como tal, fue el libro más vendido de la mente escrito alguna vez y sigue siéndolo hoy en día. Contiene el descubrimiento de la mente reactiva, la fuente oculta de pesadillas, miedos irracionales y trastornos e inseguridad. Pero L. Ronald Hubbard nunca consideró Dianetics como el fin de su investigación, sino más bien un peldaño hacia el descubrimiento y aislamiento de la fuente de la vida. Y así, las técnicas de Dianetics proporcionaron los medios por los cuales los que las practicaban pronto empezaron a descubrir vidas pasadas. Al persistir en la aplicación y la investigación llegó el logro de lo que se conoce como exteriorización, que demuestra que el espíritu de hecho puede separarse del cuerpo y la mente. La religión de Scientology había nacido. A partir de entonces, L. Ronald Hubbard profundizó cada vez más en la naturaleza espiritual del hombre, documentando sus descubrimientos en miles de conferencias grabadas, artículos y libros. Y para presentar esos descubrimientos, circunnavegó el globo y así se abrieron iglesias de Scientology en 4 continentes, con su sede permanente en el sur de Inglaterra. A lo largo de años sucesivos, L. Ronald Hubbard continuó avanzando en el tema hasta que pasó a mejor vida en 1986. Su legado comprende decenas de millones de palabras publicadas y más de 3.000 conferencias grabadas, mientras que con más de 300 millones de ejemplares de sus libros y conferencias en circulación, ha inspirado un movimiento que abarca todos los continentes y todas las culturas. Así que para aquellos que preguntan qué tipo de hombre pudo haber fundado la única religión importante del siglo XX, la respuesta es bastante simple. Un hombre que vivió la vida desde arriba hasta abajo y de abajo hasta arriba. Un hombre que había visto mucha sabiduría y un sufrimiento enorme. Un hombre que pasó un cuarto de siglo salvando la brecha entre Oriente y Occidente, entre ciencia y religión. Un hombre como L. Ronald Hubbard.